Buenas tardes. Les habla el magíster Claudio García, presidente del movimiento político El Pueblo al Poder, para seguir analizando los problemas que contiene nuestra patria. Siempre tomando a un ejemplo para poder ir desarrollando este tema. Si nosotros cogemos el Nuevo Testamento, encontramos varios pasajes que nos narran algo parecido o igual a lo que sucede en nuestra época. Sucede que en Israel Jesucristo iba seguido por mucha gente. Él obraba milagros en el camino. Un día se le apareció una mujer que se echó a sus pies y Jesucristo lo levantó e hizo que los que lo perseguían se alejaran. Entonces Jesucristo le dijo: ahora nadie te acusa, vete en paz y no peques más. Y sí, estaba perdonando pecados. En otro rato encontramos a Jesucristo cuando comienzan a conversar los fariseos, cómo este hombre perdona pecados. Y Jesucristo le dijo: ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir a un paralítico, levanta tu lecho, camina y anda al templo. Estaba diciéndole que lo más fácil es hacerlo caminar a un enfermo. En otro pasaje, ya poco más adelante, encontramos a Jesús entrando a un templo. Al entrar al templo se da cuenta de que todo había sido invadido por vendedores que cambiaban objetos, animales, cosas. Entonces Jesucristo agarra un látigo de alguien que se dedica al pastoreo y comienza a arrojar a los mercaderes, diciéndole: han convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. ¿Qué tiene que ver esto con lo que sucede en estos momentos? Aquí, en nuestra patria, tenemos una casa donde se dan las leyes, donde han estado los grandes hombres. Uno de ellos, el héroe de la Guerra del Pacífico, Miguel Grau, cuando fue diputado por Piura. Bueno, esa casa hay 130 personas que dicen haber sido elegidos por su pueblo y que prácticamente han convertido a ese lugar no en casa donde se dan leyes, sino la casa donde ahora se venden las leyes al mejor postor. Y normalmente el mejor postor son los delincuentes, los de la Confie, los banqueros, las grandes empresas. Para ellos están entregándole las leyes. Tiene que haber alguien poderoso que los arroje de la casa de leyes a estos 130 que están delinquiendo y que han convertido esa casa del saber, la casa de los grandes hombres,
lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo se sabe que es así? Porque en primer lugar, editaron una ley que no deben olvidar para quitarle al presidente elegido por el pueblo, que fue Pedro Castillo, le quitaron a través de la ley 31.355 el poder que tenía para poder cerrar el Congreso, que es la cuestión de confianza. Con eso lo desarmaron. Y esa ley lo aprobó el Congreso. O sea, estaba entregando el poder elegido por el pueblo, se lo estaba entregando a los perdedores. Porque ustedes recordarán que de 25 listas quedaron 2. De 2 era uno de ellos Castillo y el otro una señora. Ellos disputaron el poder a través de la votación y lo ganó Castillo. Cuando fue reconocido Castillo, los señores que están en el Congreso, especialmente 4 militares que se confabularon para que este señor presidente elegido por el pueblo no lo dejaran gobernar. Tal es así que Pedro Castillo tomó el bando de presidente, reconocido en el extranjero fácilmente, porque ya lo habían visto desde la primera rueda, y por las Naciones Unidas. Entonces, el grupo de gente perdedora se fueron a la OEA y la OEA no le dio la razón. Cuando volvieron con más furia. Estaban preparándolo a que él caiga en algo, pero no caía. Ese hombre, elegido por el pueblo, lo veía que era un hombre íntegro. Los únicos defectos que tenía, de acuerdo al saber de los que han invadido la casa de los grandes hombres, que es el Congreso, lo único que han querido es desplazarlo. Lo lograron haciéndole leer una proclama y lo engañaron para que sea llevado preso. En esta forma le robaron al pueblo lo que lo ganaron en las urnas. Porque siempre digo y diré que el pueblo es el único que hace presidentes. No se estudia para presidente, no se nace para presidente. El presidente lo hace el pueblo a través de las urnas. Y al pueblo no le interesa que el varón o la mujer haya estudiado en las mejores universidades del mundo. No, lo que le interesa es que sea honrado, que sea hombre de bien. Y eso era Castillo. Cuando Castillo llega al poder y lo reconocen las autoridades, el único grupo que no lo reconoció fueron los perdedores. Pero resulta que Castillo cayó. No se dieron cuenta que Castillo personifica al Estado peruano, que es el primer funcionario que tiene el Perú. O sea, lo encañonaron en la calle, nadie lo cuidaba y así lo llevaron preso. Ahora este presidente que personifica a la nación está preso. La gente
que ahora vive en esa casa donde se dan las leyes y que se ha convertido en cueva, dicen constantemente que la señora que está ocupando el puesto ahora de Castillo ha sido ganado en las urnas, y eso no es así, porque nadie conocía a esa señora y además tenía problemas en el mismo Parlamento, ya iba a ser desembarcado, pero cuando a alguien se le ocurrió esa idea de crear una ley para quitarle su poder, lo habilitaron para que ocupe la presidencia. Y ustedes ven ahora una señora con todas las dificultades que tiene, ha sido impuesta por el Congreso, que se apoderó de la nación. Y tienen que saber el pueblo que el Congreso es el que está gobernando, no está gobernando la señora. La señora es figurativa, porque no solamente eso, sino tiene también la Junta Nacional de Justicia últimamente. Ha desplazado a todos los de la Junta Nacional de Justicia y está por poner a alguien o a algunos que reúnan las condiciones que ellos quieren, como lo hicieron con el Tribunal Constitucional, no como lo hicieron con la presidencia. Entonces, en eso hay que tener cuidado, porque igualmente ya tienen la OMPE, que es el que organiza lo que son las elecciones. Quiere decir que ya ha sido tomado todo. Eso es la semejanza con lo que Jesús arrojó a latigazos a aquellos que vendieron o que vendían en el templo. Igual, aquí el pueblo organizado tiene que arrojar a esas personas que están metidos en el Congreso, haciendo leyes negativas. La primera, como dije, la 31.355. Y la otra que ahí todos se han dado cuenta, la 32.108. Todos se han dado cuenta de esa ley que es perjudicial para el pueblo, porque favorece a los delincuentes. Pero primero le habían quitado al pueblo la ley 26.300. Esa 26.300 es el referéndum, la participación ciudadana. Ese derecho se lo quitaron al pueblo primero. Después le quitaron lo que habían decidido en ese referéndum, que es el no a la doble cámara, no a la reelección. Y con pura maldad han restablecido la doble cámara. No le importa que van a gastar más, pero así como se aumentan los sueldos a cada momento para ellos y los trabajadores, también lo están haciendo con otras instituciones que le favorecen, que le dan la razón. Por eso se dice que no estamos en democracia, estamos en una dictadura. Poco falta para que seamos esclavos. Ahora están preparando en el ambiente político una encuesta en el que dice que en primer lugar está la señora Keiko, en segundo lugar está un hermano de Ollanta y en tercer lugar un artista. Es decir,
Están tratando de imponer algo que el pueblo jamás lo va a hacer. O en todo caso, ese primer lugar de la señora quiere decir que nadie va a votar por él. Y ese señor, que es hermano de Ollanta, no tiene las condiciones tampoco. Ya los militares actuales son fracasos. Ya no se puede hablar como hablar de Odría, ¿no? Que Odría construyó todos los colegios que ahora hay, las grandes unidades escolares, que ahora le han puesto colegios nacionales. Pero esas grandes unidades escolares están llenos de alumnos. Y eso fue construido por Odría. Después los hospitales grandes de lo que hay en Lima y en las provincias fue construido por Odría, tal como se puede observar en el Bagliati. De esa característica hay los colegios, los hospitales que construyó Odría. El Estadio Nacional, donde se juegan los grandes partidos, también fue construido por Odría. O sea, no vamos a comparar, pues, el hermano de Ollanta, que le están poniendo en segundo lugar, con Odría. Y menos pueden compararlo con Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado hizo la reforma, sin ninguna bala, ¿no? Construyó también colegios, pero especialmente las grandes empresas del pueblo, donde ya estaban produciendo. Cuando Velasco compra los tanques rusos, que decía la vez pasada, se va hasta Chile para rescatar Arica y Tarapacá, pero los malos militares, cobardes, lo dejaron, lo apresaron y quedó en nada. Todos esos tanques están por gusto. Cuando vino Fujimori, no podemos decir que hizo obras. Él gobernó con el terrorismo. Eso se dice. El señor doctor Miro Toledo decía que Fujimori y Montesinos construyeron el terrorismo, gobernaron con el terrorismo, ¿no? Cuando se fueron ambos por motivos fuertes de la sociedad, el terrorismo desapareció, ¿no? Ahora sucede algo parecido. Los que están gobernando con el terror. Sucede en todas partes del Perú y hay experiencias en Trujillo donde el gobernante de esa región ha gobernado y está gobernando con lo que es el terrorismo, digamos, de la gente que asalta, que amenaza, que quitan, que roban. Eso ha sido trasladado acá en Lima y se está extendiendo por todo el Perú. Si el pueblo se da cuenta de esto, tendrían que desembarcar al Congreso y a la señora que ocupa la presidencia, porque no son útiles para eso, para gobernar. Tengo la plena seguridad que desapareciendo, no estando o habiendo sido desembarcados ambos, desaparece el terror. Eso de las matanzas, de las amenazas, desaparecerán. Por eso se dice a los que organizan o han organizado los primeros paros de reclamos que tienen que continuar hasta lograr arrojar del Palacio del Saber a toda esa gente, 130, que han convertido esa casa
de los grandes hombres en cueva de ladrones. Lo dice el pueblo al poder.